El sextante, instrumento utilizado como una herramienta para determinar el ángulo de observación de un astro con respecto al horizonte y de esta manera poder efectuar algunos ejercicios de cálculo y determinación de una ubicación mediante el uso de las estrellas, de los planetas o de la luz. La parte del sextante encontramos que tiene un espejo grande o índice, que ahí lo vemos en la imagen, el espejo o índice. Posteriormente tenemos lo que es el anteojo, que es el monocular donde colocamos el ojo para hacer la observación. Encontramos el cuerpo del sextante, que todo lo es la parte pues metálica que agarra todos los componentes principales y secundarios del instrumento. El limbo, que es una es una sexta parte de la circunferencia, por eso se llama sextante, porque representa una sexta parte de un círculo. Y en el limbo tenemos esa sexta parte. La alidada, que es el brazo mecánico que se mueve de una manera que se traslada a través del limbo para determinar el ángulo de observación. El mango, que es por donde sujetamos la herramienta. Tenemos el vernier, que es para darle una mayor precisión y dejar el astro en la observación en el horizonte bien fino, de tal manera que podamos tener una precisión de grados, minutos y segundos. En este caso, el vernier solamente va a la parte de minutos y segundos, que posteriormente lo veremos. Tenemos el espejo chico o el espejo de horizonte. Y bueno, este espejo chico o de horizonte tiene que ver con el espejo grande o de índice para poder ver en el horizonte el astro. Tenemos un juego de filtros para el sol. eh, Muy importante antes de hacer una observación, tener en cuenta los filtros y no ver el sol de una manera directa. El principio óptico del sextante está dado a que, como vemos en la imagen, el rayo de luz del sol pega en el espejo o índice, que es el espejo grande, ahí es reflejado al espejo de horizonte y del espejo horizonte al anteojo. De hecho, usted está viendo a través del anteojo al espejo chico y de ahí al espejo de grande o el índice hacia el sol, sino que cuando se observa el rayo de luz hace ese recorrido y usted ve el sol o el astro que está siendo observado en esa altura aparente. Bueno, hablamos de una altura aparente porque luego hay que hacer un proceso matemático de sumas o restas según correspondan a la declinación para sacar una altura verdadera. En este momento sería una altura aparente. Y cuando el sol o el astro está en el horizonte, como vemos en la imagen, ya podríamos hablar de que damos un top de tener el astro ya fijo en el horizonte para sacar un ángulo. Y luego vamos a dar lectura en el arco con la alidada y con el vernier. Ahí están todos los datos para leer lo que es el ángulo de la altura aparente del astro. Es importante que dentro del proceso, primero determinar la altura del astro con un sextante requiere de una práctica y una experiencia. Estos pasos recomiendan como viene. Primero encontramos la imagen que está aquí arriba, aquí arribita. Tenemos la figura de un error de índice. Allí esa figura tiene un error. ¿Cuál es el error? Si vemos ese recuadro, el recuadro que está adentro, tiene dos pequeños rectángulos verticales. Hay uno que está más arriba que otro con respecto al horizonte. Si usted observa eso, quiere decir que hay un error de índice y usted debe graduarlo porque eso debe ser igual. El horizonte del lado de un espejo con el respecto al otro deben ser iguales. Si hay uno que está más arriba que otro, hablamos de error de índice y eso primero hay que ajustar el sextante para que quede lineal. Si no, entonces los datos que me arroje el instrumento serán datos falsos. Segundo, seleccione los filtros en caso de que sea el sol. Tercero, comience con la alidada en cero, es decir, aquí tenemos la alidada, recuerden que esta es la alidada.
La aliada vamos a comenzarla en 0. Cuarto, cuando la imagen del astro aparezca en el espejo chico, apriete el tornillo que fija la aliada al limbo y lleve la imagen reflejada del astro hasta el horizonte. Ahí puede remover el filtro del astro según como corresponda. Gire el vernier hasta el limbo inferior del sol o el astro que quede en tangente al horizonte. ¿Qué quiere decir? Cuando el astro ya quede completamente en el horizonte, usted va a tener una precisión, bueno, una aproximación al horizonte con la aliada, pero para que quede preciso en el horizonte y sea tangente, con el vernier lo vamos a ajustar a que tengamos, podemos ajustarlo aquí con el vernier hasta que preciso quede en el horizonte, quede completamente alineado. En este momento he efectuado, básicamente en este momento es necesario efectuar un movimiento pendular cuyo eje es la línea de la mira. Es un pequeño movimiento solamente para poder determinarlo. Una vez esté seguro que el astro está a la tangente del horizonte, da la voz de listo y toma un top. Ese top se dice para tomar la hora exacta en que fue tomada la lectura. Finalmente, el ayudante registra la hora y minuto y segundo exacto de la observación, mientras el observador lee la altura indicada del sextante. Básicamente, estos son los pasos para determinar. Ahora, ¿cómo vamos a leer los datos del instrumento? Bien, en el instrumento tenemos primero en el limbo, cuando la aliada alinea, donde dice 29 grados, esa sección es para leer los grados. Los grados. Primero hace la lectura, observe la posición del índice sobre el limbo, obteniendo los grados. Ahí le va a dar el dato que corresponde a los grados de la altura aparente. Posterior a ello, vamos a ir al paso para saber los minutos. Los minutos se leen completos en el tambor de la línea del 0. ¿Qué quiere decir? En la parte que tenemos, que vemos en esta imagen de 40, 45, 50, 55, vamos a buscar cuál de todos estos números está más alineado a los números que están a la derecha, donde tenemos 0, 5 y 10. Entonces, el que esté más alineado al tambor del 0, ese serán los minutos. Entonces, en este caso, tendríamos 42. Y luego vamos a leer los segundos. Dice que para obtener las fracciones de minutos se leerá en el vernier observando la división en el que éste se encuentre con el tambor. Es decir, la línea que se encuentre perfectamente alineada entre los datos de los minutos y los segundos, esa es la que vamos a dar lectura. En este caso hablamos de 5 minutos, pero no es que sean, perdón, es una fracción de minutos, 5, la fracción de minutos. Es decir, si tenemos en un minuto está dividido entre 60 segundos y aquí tenemos 10, perdón, tenemos 12 partes. Quiere decir de que cada fracción corresponde, tendríamos una fracción de 5 o de 6, según cómo usted tenga el sextante, si tiene 10 secciones o 12 secciones. Si este está en el 5, está en la mitad y nada más hay 10 secciones, cada sesión vale 6. Entonces 5 por 6 serían 30 segundos. Porque aquí estamos hablando de fracción de minutos.